aprobado. En consecuencia, no es una votación más del Parlamento. Con las manos arriba, Venezuela está sumándose a la construcción de una nueva arquitectura jurídica internacional para dirimir las controversias con respeto y autodeterminación de cada nación. Es una muy auspiciosa a los efectos del nuevo orden internacional y de la nueva geopolítica basada en un mundo multipolar. Porque todos esos supuestos organismos multilaterales no son multilaterales nada, son gendarmes y fiscales del imperio norteamericano para agredir y maltratar a los pueblos. Y más temprano que tarde nosotros tenemos que salir de todo eso y crear organismos nuevos para que puedan servir a sus... Se trata de la Convención sobre el establecimiento de la Organización Internacional para la Mediación, que fomentará la paz, el desarrollo y promoverá las relaciones amistosas entre los estados. Cuando se ha agotado el viejo sistema de Naciones Unidas, cuando digamos es la doble moral lo que prevalece en el sistema de Naciones Unidas, cuando son las grandes potencias, los imperios, los que toman las decisiones, las principales determinaciones del sistema de Naciones Unidas y le pasan por arriba a la inmensa mayoría de los países y a las repúblicas, a las naciones del mundo, bueno, esta alternativa propuesta por China se convierte en una extraordinaria idea y por supuesto que Venezuela la suscribe. Debe ser la mediación. La mediación es igual al respeto a las partes. La mediación es igual a que el objetivo principal es la paz, es que sea el entendimiento, que no sea la imposición del más fuerte ante el más débil, sino que sea el diálogo y los argumentos lo que nos permitan resolver los conflictos. Y es la paz la mirada inequívoca que busca esta organización impulsada por China, que rescatará los principios consagrados de la Carta de Naciones Unidas. Es un organismo internacional, intergubernamental entre los estados, para resolver con las partes concernidas cuál es la solución para resolverlo. No es que ellos deciden, no es un tercero, sino son las partes concernidas que van construyendo con el mediador de qué manera resolver el problema. El aporte es hacerse parte y contribuir con ese esfuerzo de la República Popular China a que haya un organismo internacional que mire de manera distinta los conflictos, que no es para tener ganancia, sino para tener paz, para construir un mundo mejor, un mundo distinto, un mundo de amistad, un mundo de cooperación. Este proyecto, este texto legal, creo que va a ayudar y puede terminar siendo ejemplo para otros países que queramos hacerle entender a cualquier país, no solo a los Estados Unidos, a cualquier país que la soberanía es propia. Y en el caso de Venezuela, el problema de los venezolanos lo resolvemos los venezolanos. En Hong Kong, el viernes, Venezuela firmó junto a otros 33 países, con la presencia de 90 países, la creación de una nueva organización. Ya se dio el paso a la construcción de esta nueva arquitectura jurídica de mediación internacional. Bienvenidos todos y todas a nuestro programa En la Balanza. Hoy para tocar este tema, profundizar en este importante tema que nos presentaba el video con el presidente de la Asamblea Nacional, doctor Jorge Rodríguez Gómez, y con otros diputados que fueron allí consultados, pues hemos querido invitar a un internacionalista, un diplomático, a un jurista reconocido que nos acompañe para analizar la importancia de la actividad, no solamente del Poder Ejecutivo, sino también del Poder Legislativo en función de legislar para contribuir a una mejor humanidad, lo que hemos venido haciendo en la Revolución Bolivariana y ahora hemos retomado con más fuerza luego de aquel impasse del 2015 terrible en que había un parlamento fascista, de formación fascista. Ahora hemos retomado el camino de la paz, el camino de las relaciones soberanas en materia internacional. Para eso tenemos al doctor Wilmer de Pablos que nos acompaña. Bienvenido, Wilmer. Gracias, Olga, por la invitación. Y estamos estrenando set. Bienvenido a este nuevo set. Muchísimas gracias al equipo de producción, a esta gran familia de TVs, porque estamos hoy estrenando un espacio diferente para ustedes. Y algo se cayó. No, ¿cómo dice? Palabra cierta. En vivo. En vivo. Estamos en vivo. Bueno, Wilmer, gracias por acompañarnos. Ciertamente,
Es emocionante que nosotros que hemos estudiado el tema constitucional, que hemos sido revolucionarios de toda la vida, que hemos soñado con un mundo más justo para la humanidad, y que hemos visto también cómo la Organización de Naciones Unidas y sus diferentes órganos no han dado respuestas oportunas a los grandes problemas y conflictos que presenta la humanidad. Caso, por ejemplo, el caso de Irak, el caso de Libia, el caso de Ruanda, el caso de Palestina, el genocidio contra Palestina. O sea, no hay dentro del derecho internacional organismos suficientemente legitimados, con credibilidad para actuar, porque como no han actuado antes, es muy difícil creer que puedan actuar ahora. Entonces saludamos nosotros con muchísima emoción que en este surgimiento de un nuevo mundo pluricéntrico, multipolar, exista la posibilidad de nuevas instituciones que sí respondan a los intereses de los pueblos y de los gobiernos que quieren vivir una relación de igualdad entre los estados y de respeto mutuo y de construcción permanente de un mundo que permita a la humanidad seguir viviendo con justicia. Sí, bueno, primero que nada saludar, por supuesto, a las autoridades de TVS. A esta mañana cuando colocaba el promocional que me pasaste del programa, sucedió algo increíble. Apenas lo coloqué, de inmediato las respuestas eran familia, familia. Y yo, wow, qué impresionante cómo este eslogan está tan vinculado a Winston Vallenilla, a su esposa, a quien saludo aquí, a Marlene, claro, y a todos, por supuesto, la familia de TVS que trabaja tras bastidores, a tu productora, a todo este equipo que está aquí y que hoy nos permite estrenar este nuevo set. Mira, algo sucedió con la balanza. Sí. Pero puedes visualizar que lo que se cayó de la balanza fue la parte derecha, no la izquierda de la balanza, ¿no? No me di cuenta. Sí, es importante, Olga, de cara al planteamiento que haces en la introducción, entender que no podríamos hablar del poder legislativo en Venezuela en el contexto actual sin retomar instrumentos que, en mi opinión, son históricos. O sea, no puede hacerse análisis serio sin la visión histórica y geográfica, como siempre lo hemos dicho en este programa. Y lo primero que tenemos que rescatar es a Bolívar, el Congreso de Angostura. Y cuando uno analiza estos documentos o este documento, específicamente él llama a ese Congreso, ¿no?, a las verdaderas y profundas transformaciones que se vivieron en febrero de 1819 y que él deja allí para el debate y para el desarrollo. Nosotros recordamos en el análisis y la lectura de este documento, primero que invita a la creación del poder moral. Y cuando se hizo realidad este poder en Venezuela a la llegada del comandante Hugo Chávez, con la reforma del 15 de diciembre de 1999, cuando por primera vez nuestro pueblo, en un proceso constituyente, se dio la primera constitución. Casi 170 años después. Casi 2 siglos después. Pero mira lo que sucede casi 2 siglos después. En 1991-92, por favor, perdonen mi imprecisión, cuando el comandante Hugo Chávez escribe aquella obra llamada El Libro Azul, que rescata las 3 raíces, ¿no? Y si uno concatena aquel documento con el documento del comandante Chávez, refiriéndonos al libro, y por supuesto, permíteme y discúlpame el atrevimiento al tomar tu Constitución, la Constitución de 1999, nuestra Constitución, no, de 1999, la primera Constitución dada en un proceso constituyente, hecha por el pueblo, para el pueblo, sí, gracias a este proyecto de la revolución que nace, que pare el primer texto constitucional y que, por cierto, hoy el presidente invita a ciertas modificaciones, reformas y actualizaciones, sobre todo de cara en el entendido y la comprensión que tiene él, que ha sido además un extraordinario diplomático, canciller del comandante, y entiende que se requieren de cambios profundos y transformaciones que permitan consustanciar la actuación del poder popular con el orden internacional, y por eso es tan importante la 7ª de las 7
transformaciones que hoy en día es ley en Venezuela. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a la génesis, vemos que desde allí, desde el Congreso de Angostura, desde aquella proclama de nuestro libertador Simón Bolívar, de la visión tan clara que tenía el comandante Hugo Chávez cuando nos ofrece el libro azul, las 3 raíces, y nos invita a rescatar el ideario bolivariano, y luego nosotros vemos este instrumento extraordinario que hoy acompaña el proyecto de la revolución, entendemos de qué poder legislativo estamos hablando y por qué nuestro poder legislativo no es simplemente uno de los 5 poderes que constituyen el poder público nacional, en ese título 5, en ese capítulo primero, en esos 24 artículos que lo componen desde el 184 hasta el 220, ¿sí? Y cada una de esas secciones, de la primera a la quinta, como sus principios, disposiciones generales, referido a los diputados, a cómo se organiza, a cómo se dinamiza todo el tema legislativo. Nosotros podemos entender por qué nuestra legislación y sobre todo por qué después de este último balance del 2020, 21, 22, 23, donde se han producido 90 leyes, pero además de esto, las 17 últimas, y que todas responden realmente a esa visión que viene desde 1819 hasta hoy, 2025, que cerraremos con broche de oro este mandato legislativo para dar inicio, por supuesto, del 26 hasta el 31, con estos nuevos diputados al Parlamento, que además han sido elegidos desde las bases por nuestro pueblo. Realmente nos encontramos en un momento histórico y legislativo muy importante que permite que Venezuela sea un referente de legislación para la humanidad. Y esto no es simplemente una retórica. El hecho de que Venezuela, el país más asediado en este continente y quizás en el mundo, por las enormes reservas de petróleo que tenemos, porque Venezuela es un referente de que otro mundo es posible. Vimos la revolución política del comandante Hugo Chávez, vimos la revolución social del comandante Hugo Chávez, trató de hacer la revolución en lo económico en el 2007 y despertó todos los demonios, pero es la revolución en lo económico el paso que le corresponde al comandante, presidente, obrero, chavista, el presidente Nicolás Maduro, quizás el paso más difícil. Porque ¿qué es realmente la revolución? La revolución es la confrontación de 2 modelos. El modelo económico en decadencia, ese capitalismo salvaje y inhumano, a la propuesta humanista, socialista que hoy plantea el nuevo orden mundial. Entonces, es muy interesante la introducción que haces, haciendo referencia a si Venezuela es realmente un referente de legislación para la humanidad. Evidentemente sí, Venezuela está en paz y eso significa que el sur de América está en paz, que América Latina está en paz y que no podemos permitir que aquí se genere otro conflicto a favor de la guerra, a favor de los centros de guerra de Estados Unidos y de sus aliados que se encuentran hoy en franca decadencia. Así, nos vamos a tener que ir a un corte, doctor De Pablos. Yo antes de pasar al corte quiero reiterar mi saludo, mi felicitación a todos los compañeros que fueron electos en las bases y que luego elegimos como diputados, gobernadores, y ahora vamos por los alcaldes para el 27 de julio. Así que seguimos profundizando en este modelo extraordinario de la revolución bolivariana. Nos vamos a un corte y continuamos en La Balanza. Continuamos en La Balanza conversando con el doctor Wilmer De Pablos, reconocido jurista, diplomático, que hoy nos acompaña y por supuesto analista internacional. Ciertamente el tema de hoy era hablar sobre la importancia de Venezuela en cuanto al aporte que le hemos dado al mundo en la tarea de construir normas
que beneficien a la humanidad, no solamente a los venezolanos, sino que trasciendan. Nosotros con la Constitución del 99 dimos un paso grandísimo. Claro, no fue legislar, fue una constitución, pero ciertamente esa constituyente abrió la posibilidad de que otros países como Ecuador y Bolivia fueran a procesos históricos, procesos políticos que reconocieran, digamos, las necesidades del pueblo, sobre todo los pueblos originarios, y los grandes cambios que necesita un proyecto de Estado, ¿no? En ese sentido, por supuesto, nosotros fuimos la bandera de lo que debe ser un proyecto y un proceso constituyente. De ahí en adelante, el desarrollo legislativo, por supuesto, la Constitución contiene una gran cantidad de normas que determinan cuál es el contenido de esas leyes, ¿no? Y cómo han de desarrollarse y cuál es el marco de referencia del desarrollo legislativo. Y ciertamente luego de eso, en materia de educación, en materia de salud, en materia de derecho laboral, en todos los derechos humanos dimos grandes avances en todos los sentidos y por supuesto seguíamos siendo la bandera para el mundo, porque éramos, digamos, quienes reconocíamos y operativizábamos realmente el ejercicio de los derechos humanos y la garantía de los derechos humanos. Con la pérdida del Parlamento del 2015 a consecuencia del bloqueo y la campaña que se hizo, ahí nos dimos cuenta la importancia que tiene el poder legislativo en cualquier nación y sobre todo en Venezuela. La importancia, además de que sigan siendo bolivarianos, sigan siendo quienes creen en la patria, no importa que sean sectores también que convivan allí de oposición, que tienen todo el derecho y que han ganado por elección, pero que tengan sentimiento de patria, para que no vuelva a ocurrir lo que pasó del 2015 al 2019, que violentaron los derechos a la vivienda, el derecho, por supuesto, de los adultos mayores, de los pensionados, porque el bloqueo fue directo contra el pueblo más vulnerable, contra las mujeres, los niños, nuestros adultos mayores. Y así ocurrieron mil cosas durante el ejercicio de ese grupo parlamentario que se dedicó a llamar a la intervención militar, a crear un estatuto de transición, a dañar la vida y la paz, la integridad, la economía del pueblo venezolano. Nos hemos levantado, doctor, nos hemos levantado en lo económico, hemos madurado mucho en lo político. El presidente de la República, Nicolás Maduro, que ha tenido que enfrentar 100 tormentas distintas junto a su equipo de gobierno, pues ha salido adelante cada una de las agresiones, que además no es cada cierto tiempo, es casi todos los días hay una agresión nueva, hay una situación nueva que enfrentar. Pero hemos demostrado al mundo que podemos luchar contra el bloqueo, que mirándonos nosotros mismos y construyéndonos desde una mirada interna, como bien lo decía Bolívar, lo decía Simón Rodríguez, lo decía el comandante Chávez, lo dice el presidente Nicolás Maduro y lo dicen los liderazgos de la revolución, podemos seguir en victoria. Y hoy contamos entonces con una cantidad de leyes que también son ejemplos para la humanidad. La ley contra el odio es un ejemplo para la humanidad, porque estamos luchando contra un flagelo que ha generado genocidios en el mundo, terribles genocidios que hemos podido ver, porque no son tan lejanos, en los años 80, 90 y ahora con Palestina. La ley contra el bloqueo, que defiende la dignidad y la soberanía de los estados y la posibilidad de enfrentar a un sistema internacional que abusa de la fuerza y que no sigue el derecho internacional. Y así podemos, la ley orgánica Simón Bolívar, etcétera, podemos enumerar varias leyes dentro de esa cantidad de producción legislativa que hemos tenido hasta este año, que son un ejemplo para la humanidad. O sea, es un país que se defiende, es un país que demuestra que tenemos una dignidad que nadie puede pisar y que vamos a seguir adelante. Rescatar al comandante eterno Hugo Chávez. Así es. Recordar que en esos domingos del aló presidente, el comandante, haciendo uso de una de sus grandes cualidades, ser un comunicador. Lo tenía claro Bolívar cuando creó el Correo del Orinoco. Así es.
cuando nos enseñó que la comunicación es una herramienta fundamental para la transformación. El comandante, esos domingos tan esperados por todos nosotros, nos despertó la conciencia, pero no despertó simplemente a un pueblo con una visión histórica o geográfica, sino que fue mucho más allá. Despertó a un pueblo con visión geopolítica. El pueblo comprendió la importancia geoestratégica, no solamente de nuestra ubicación geográfica, de nuestras propias riquezas. Entender que Venezuela es un actor en la geopolítica muy importante, y por eso es tan acertada siempre la expresión de nuestra vicepresidenta, a la que siempre saludamos con mucho respeto, cariño, sobre todo con mucha admiración. ¿Por qué? Porque cuando utiliza la expresión Venezuela no puede ser excluida de la ecuación energética, esto tiene un sentido y una profundidad tremenda. ¿Por qué? Porque Venezuela tiene la primera reserva de petróleo del mundo, la cuarta reserva de gas, la primera reserva de oro del continente, la primera reserva de diamantes, y pare de contar. Nuestro pueblo, consciente del rol que tiene en el ámbito geopolítico, en el nacimiento del nuevo mundo multipolar y pluricéntrico, que comprendió que frente al hegemón norteamericano, a sus aliados, vale decir Europa, vale decir Japón, Oceanía, Canadá por supuesto, o lo que conocemos como el G7, ese modelo que se encuentra en franca decadencia. Basta contrastar las variables económicas y sociales del G7, que se suponía eran los países más desarrollados e industrializados, en comparación con el BRICS, y con hoy la veintena de países que forman parte del nuevo orden multipolar y pluricéntrico, y nosotros visualizamos cómo todos sus indicadores van en caída, mientras que el nuevo mundo multipolar y pluricéntrico, del que Venezuela ya es parte, como miembro asociado, esperamos que en los próximos meses podamos concretar la membresía plena, completa, la adhesión plena, para terminar de dar el paso importante en lo que se conoce como la revolución en lo económico. Nuestro pueblo, sabio, noble, valiente, libre, independiente y soberano, acaba de ratificar que la revolución bolivariana, a la que tú haces referencia, está hoy más viva y vigente que nunca. Quisieron borrar a Chávez del ideario y del imaginario y del colectivo, no solo venezolano, sino mundial. Y por eso hablaban de maduristas. El propio presidente, en un reciente programa que lo veía, en uno de sus programas, decía esa vaina del madurismo, utilizando esa expresión que además es folclórica y es muy nuestra, ratificaba que efectivamente el pueblo chavista, el pueblo que tiene claro lo que es la doctrina bolivariana, que es la doctrina chavista rescatada por el comandante Hugo Chávez, ratificó el 28 de julio del 2024 que este país lo que quiere es paz, y que este país tiene claro que el presidente Chávez, el comandante eterno, dio el paso de la revolución política y social que despertó las alarmas y que hizo que Barack Hussein Obama dictara ese infame decreto que abrió las puertas para que Donald Trump y esa derecha fascista en Venezuela ahondaran sobre las medidas coercitivas unilaterales con la única intención de generar en este país una guerra civil que les permitiera a ellos el caldo de cultivo para una intervención. Pero no solamente lo tiene claro, sino que además este 25 de mayo ratificó, ¿no?, que es la paz, la vía, que es el paso hacia la revolución económica, acompañado de ese orden internacional que Chávez en aquella gira de 80 días abrió y tocó las puertas y nos dejó abiertos hacia un nuevo mundo, que es el paso más importante que se debe dar en este momento histórico que estamos viviendo.
nuestro pueblo tiene claro que es el paso de la revolución en lo económico, el paso siguiente. Y por eso el crecimiento continuo de más de 16 trimestres. Olga, ¿sabes lo que significa 16 trimestres de crecimiento donde nuestros indicadores Y económicos... es el único país del continente que presenta esa estadística. El de mayor crecimiento. Pero sucede que los países más atacados, que son la Federación Rusa, con más de 20.000 medidas coercitivas unilaterales, vale decir, las mal llamadas sanciones, y Venezuela, los países de mayor crecimiento en el mundo. Esto es extraordinario. Veíamos la actuación impecable de nuestra ministra del Poder Popular para la Energía en China, acompañada de otra extraordinaria ministra, Coromoto Godoy, nuestra ministra de Comercio Exterior, y además de eso, como si fuera poco, de otra joven revolucionaria Daniela, que nosotros con cariño le decimos Danielita, ¿no? No dejamos de verla como una niña, ¿no? Pero es toda una mujer hecha en revolución y para la revolución, presidenta de la marca País. Pero acabamos de ver los extraordinarios indicadores que muestra nuestro héroe querido, nuestro siempre héroe eterno, Ale Saab, nuestro ministro de Industria, que por cierto... se está, digamos que las últimas actuaciones de Estados Unidos reconocen, voceros de allí, que lo que hemos venido diciendo y lo que siempre se ha sostenido, que fue por presión política que se secuestró al diplomático Alex Saab. O sea, cada día salen más evidencias del plan macabro que se ejecutó contra el compañero Alex Saab. Pero fíjate, te adelantaste, era exactamente lo que iba a comentar. Hoy lo confiesan además, lo confiesa el propio embajador de Estados Unidos en la OEA, el ex embajador Fran Moro, creo que se llama. Bueno, resulta que toda la legislación, toda la actuación de ese poder legislativo, que además de ser autónomo, independiente, que está previsto en ese título 5 de la Constitución, y al que en el reciente balance de la apertura oímos al presidente del Parlamento, a este otro extraordinario revolucionario, Jorge Rodríguez, haciendo un balance de las extraordinarias leyes hechas en revolución después de aquel nefasto periodo en el que ni siquiera 3 leyes promulgaron, y una de ellas, por cierto, iban dirigidas a quitarle la misión vivienda a todos los venezolanos, que hoy superan los más de 5 millones. ¿Por qué? Porque la vivienda no la ven como un derecho humano, sino como un negocio, y ya la tenían calculada y visualizada para arrancársela y para endeudar a todos los venezolanos que estuvieran en posesión de una vivienda. Son realmente nefastos. Y por supuesto, todas esas actuaciones del legislativo vienen a contrarrestar el fascismo y el neofascismo, que son las armas utilizadas en este momento. Despertaron los monstruos en esta etapa de decadencia. Después de 2 siglos y medio, la historia nos ha mostrado cómo los imperios caen, implosionan. Y cuando decimos implosionan, no lo decimos desde el punto de vista subjetivo. Estamos viendo lo que hoy sucede en California, en Los Ángeles, cuando el propio Donald Trump ordena que la Guardia Nacional, sin ni siquiera habérsela pedido el gobernador o el Estado federado que existe en los 50 estados de la Unión, le manda la Guardia Nacional. ¿Por qué? Porque necesitan el conflicto, la guerra, como una forma de mantenerse. Y por eso es muy importante que toda nuestra legislación, toda, Olga, absolutamente toda, está hecha para contrarrestar el fenómeno del fascismo y del neofascismo que han despertado en Europa, en América, con la intención, por supuesto, de procurarse las guerras, porque es lo único que ha sacado al imperio en el siglo pasado, en el 29, en este siglo, en el 2008, y en la actualidad, con esta deuda tremenda que tienen, con todos estos indicadores económicos y estas variables sociales que muestran que Estados Unidos se encuentra realmente en una guerra civil que hoy empieza a exacerbarse a los ojos de toda la humanidad. Así es. Nos tenemos que ir a un corte, me está diciendo el director. Vamos a una pausa entonces y volvemos en La Balanza con el doctor Wilmer de Pablo.
Estamos de regreso con ustedes, con la familia de TVS en La Balanza, conversando con el diplomático, con el abogado, con el amigo Wilmer de Pablos que nos acompaña. Siempre tus reflexiones son muy interesantes y muy acertadas. Estábamos comentando ciertamente la importancia de la actuación en favor de los intereses de la nación por parte del Poder Legislativo. Y eso lo hemos rescatado y lo hemos fortalecido. Hay una agenda extraordinaria de cara al 2025 que ya fue presentado porque hay continuidad de la revolución al frente del Parlamento, gracias a la emotiva participación de todo el pueblo venezolano en las elecciones recientes del 25 de mayo, pues tenemos un Parlamento que realmente está llenito de hombres y mujeres comprometidos con la patria, comprometidos con la región, comprometidos con la humanidad. También tenemos las gobernaciones del país, en cada una de ellas, o en casi todas, al frente un gran hombre, una gran mujer, seleccionada desde las bases y luego elegida también desde las bases en el proceso electoral, y que bueno, que van a seguir adelante con esta construcción de un mundo diferente, un mundo multipolar, multicéntrico. Pero por ahí me llegó una preguntita, estamos en vivo, y me dice que explique un poco mejor cómo es el tema de la convención de la Organización Internacional de Mediación. Bueno, ciertamente el Parlamento, de acuerdo a lo que dice la Constitución en el artículo 153 y 154, al Parlamento le corresponde aprobar. Aprobar cuando se trata de tratados nuevos que han sido negociados por la República Bolivariana del Venezuela. Recordemos que quien dirige las relaciones internacionales y define las relaciones internacionales es el Poder Ejecutivo, el presidente de la República, Nicolás Maduro. Pero ciertamente la Constitución establece un procedimiento. El procedimiento es la aprobación por parte del Poder Legislativo de las convenciones o tratados que se deban ratificar. Y ya una vez entra a través de una ley, porque la ley es la forma en que un tratado internacional pasa a ser norma dentro del ordenamiento jurídico venezolano. Ese es el procedimiento. Y ciertamente eso ya ocurrió y ahora estamos formando parte de una nueva convención internacional, que si bien es cierto que está en el marco de la Carta de las Naciones Unidas y responde a los grandes intereses y principios que se plasmaron en la Carta de las Naciones Unidas, hoy, a 80 años de la creación de la Organización de Naciones Unidas, a 80 años de la derrota del fascismo internacional, del neofascismo, del nazifascismo, se abre una posibilidad de crear una organización que tenga instrumentos jurídicos dentro del derecho internacional que garantice la igualdad entre los estados, que la solución de los conflictos, no solo entre estados, sino también de los inversores con los estados, responda a los grandes intereses y a los intereses loables de las naciones para el beneficio de la humanidad, que es una visión muy diferente a la que está teniendo la Corte Internacional de Justicia, a la que está teniendo los organismos de arbitraje internacional y que realmente responde a este nuevo orden mundial que es urgente, que siga consolidándose para buscar soluciones a los grandes conflictos que no derive en una guerra y que no den paso a que organizaciones armamentistas como la OTAN generen una situación de guerra que afecte a los pueblos y genere genocidios. Yo que soy un atrevido, gocho, al fin, ¿verdad? Me atrevo a citar delante de la mejor constitucionalista que tiene este país, la doctora Olga Álvarez, estudiosísima del derecho constitucional y además profesora y maestra. El artículo 236 del texto constitucional en su numeral 4 dice dirigir las relaciones exteriores de la República y celebrar y ratificar los tratados, convenios y acuerdos internacionales. Realmente aquí está la competencia exclusiva y excluyente del presidente de la República en materia de suscripción de convenios, tratados y acuerdos internacionales. Pero el propio Parlamento en la ingeniería constitucional tiene la obligación de discutir los instrumentos que allí se presentan en primera y segunda discusión, y lo vemos en el artículo 208 y 209 del texto constitucional. En el 153. Entonces. Y además de eso,
el reglamento de interior y debates, en su artículo 104 y 39, numeral cuarto, creo, establecen todo el procedimiento de la discusión. Nosotros estamos ante un hecho inédito. Le decía yo a la presidenta de la Radio del Sur, a Nieves Valdés, quien tuvo la gentileza de invitarme hace 8 días a su programa con la Radio Nacional de Venezuela, que ese día casualmente se estaba celebrando en Hong Kong, el 30 de mayo, un evento tan importante en el orden internacional, en el marco de del nuevo mundo multipolar y pluricéntrico, porque están haciendo, con el acompañamiento de Venezuela, donde estuvo nuestro embajador de China acreditado, la Organización Internacional para la Mediación, la OIMED. ¿Qué significa esto? Que de la mano de China, de la mano del gigante asiático, acaba de nacer la primera estructura en el ámbito de las relaciones internacionales del derecho internacional público del nuevo orden multipolar y pluricéntrico. Vale decir, para nadie es un secreto que la ONU, la Organización de las Naciones Unidas y todas las estructuras que de ellas se derivan están eminentemente desprestigiadas, descalificadas. Un ejemplo, un Consejo de Seguridad totalmente inequitativo, o sea, que no cumple, que no hay equilibrio de la participación de todas las fuerzas que constituyen los 193 países que forman parte de la Comunidad de Naciones. Esto es realmente... Y la posibilidad del veto, y el no veto, permite que buscar es solución. una cosa terrible. Pero además de eso, nosotros vemos, por ejemplo, nuestra actuación, la actuación de nuestro embajador en Ginebra, Alexander Yáñez, a quien saludamos de aquí con mucho cariño y respeto, Sí. y vemos a ese organismo multilateral que se supone en defensa de los derechos humanos totalmente infectado, afectado, permeado, ¿sí?, por los intereses del hegemón norteamericano, siempre atacando a Venezuela, entre otros organismos a nivel mundial, las propias Naciones Unidas o el propio órgano de la Secretaría de Naciones Unidas, que de verdad es vergonzosa, que siempre a destiempo se pronuncia sobre las cosas que se supone deben serle naturales, inherentes y espontáneas. Bueno, es el nacimiento de las nuevas estructuras. Olga, pero hay que rescatar que en el año 23 el propio presidente Vladimir Putin propuso la creación de un nuevo organismo en defensa de derechos humanos. Esto hay que impulsarlo. Claro. Esto hay que concretarlo, porque todas estas estructuras del orden internacional que se supone están llamadas después de la Segunda Guerra Mundial del 45 a la defensa de los derechos humanos, a la defensa de los pueblos, han sido un instrumento tal cual como lo acaba de decir el presidente de la Asamblea Nacional en la introducción que hiciste al colocar este video extraordinario en este programa, cuando el presidente Jorge Rodríguez dice algo así como que todas estas instituciones son un brazo, así como la OTAN es el brazo armado para derrumbar y derrocar gobiernos progresistas que no les son genuflexos al imperio norteamericano, exactamente así son utilizadas todas las estructuras del orden internacional, vale decir la Corte Penal Internacional, la Corte Internacional de Justicia, la Organización de Comercio, las organizaciones llamadas al derechos humanos, siempre permeadas, manipuladas, instrumentalizadas para atacar a gobiernos como el nuestro. Y esto realmente debe acabar. Estas estructuras, en mi opinión, deben ser abolidas. El comandante eterno Hugo Chávez decía, no se trata de una simple reestructuración, se trata de una refundación o simplemente deben eliminarse. Y yo considero que la realidad que hoy muestra el orden mundial solamente con el tema de Palestina, solamente con el tema de Ucrania, donde no hay un mediador, realmente ratifican que el ejercicio de esa competencia del artículo
236, numeral cuarto de la Constitución, exclusiva y excluyente en manos del presidente de la República, ratificada además por esta ley que acaba de ser aprobada en primera discusión y que ya se mandó para la Comisión de Política Exterior, que debe concretarse y culminar su proceso, es una actuación de cara a esa legislación humanista que hoy es referencia para el resto del mundo de lo que se hace en Venezuela. Ciertamente, doctor, una de las cosas que siempre hemos tratado de conversar aquí es comprender, cuando hablamos de derecho internacional, que precisamente el hegemón formado por Estados Unidos, Europa e Israel principalmente, pretende o ha pretendido basar sus actuaciones en la fuerza. La fuerza es contraria al derecho. El derecho establece las condiciones de una relación en términos de igualdad o en términos de justicia, pero el caso de estos sectores fascistas del mundo, de este imperialismo brutal, es que deciden, toman decisiones y aplican la fuerza, el no derecho, es lo contrario al derecho. Por eso es que se dice, y hemos venido diciendo, que esta aplicación de la fuerza, que ellos llaman un orden basado en reglas que son de ellos, no del mundo entero, que están fuera de la ONU, que están fuera del derecho internacional, son reglas para la fuerza, para la imposición, tiene que quedar atrás. Y la forma de quedar atrás es precisamente esta. Cuando Venezuela, además también ha abanderado la refundación de la ONU, lo ha propuesto porque hay que refundar el multilateralismo, y ahora estamos viendo que alguien con fuerza como es China, dentro de este nuevo orden que se está construyendo, planteó y fue aceptado por una treintena de países, en presencia de más de 90 países, todos comprometidos con la idea de ratificar la convención y empezar a estructurar, sustituir los mecanismos y órganos dentro de Naciones Unidas que, como tú bien dices, han perdido legitimidad. Porque perdieron credibilidad, porque no actuaron en orden al mandato que tienen, sino siguiendo instrucciones. Pero claro, por ejemplo, la Corte Internacional, que recibe financiamiento fundamentalmente de Estados Unidos, y que ellos de alguna manera deciden dentro de los organismos, dentro de los espacios diplomáticos, por ser ellos quienes ponen el dinero, quienes son los jueces y qué se decide inclusive, pues obviamente no va a haber justicia para las naciones. O sea, esto era fundamental, esto es necesario. Y como tú dices, nos emociona ser testigos en este momento de la historia del nuevo orden que va a impedir que volvamos a ver una Segunda Guerra Mundial con los nazis masacrando a la humanidad. O sea, depende de este nuevo orden, depende también de Venezuela participando en nuestro nuevo orden, que no lleguemos a una tercera guerra mundial en el que todos los pueblos van a verse en una situación de exterminio, porque no quedará, como decía Fidel Castro, después de esa tercera guerra mundial, la próxima pelea va a ser con palo y piedra, porque no va a quedar nada. O sea, frente a eso, la posibilidad de construir una humanidad realmente hermosa, que permite a los niños tener una vida digna y a los pueblos tener una vida digna. Nos tenemos que despedir, me dice el director, pero bueno, estamos emocionados, compartimos con ustedes la emoción de que estamos siendo testigos de un momento de la historia que cambiará el destino de la humanidad. No podría yo dejar pasar el momento para resaltar la extraordinaria actuación de nuestra Cancillería. Y cuando hablamos de nuestra Cancillería estamos hablando del presidente de la República, pero nosotros sabemos que el órgano natural por el que se expresa la diplomacia bolivariana de paz y se materializan las relaciones exteriores, conforme lo señalamos, que lo manda la propia Constitución, se hace con el acompañamiento de nuestra vicepresidenta, que siempre será nuestra canciller eterna, pero también hay que aplaudir el trabajo extraordinario de nuestro canciller Iván Gil. Así es. Realmente es loable, es aplausible todo el trabajo que ha hecho esta Cancillería. Esta gestión ha sido quizás una de las más
ruda frente a todo lo que ha tenido que enfrentarnos. Es el frente, porque hay que entender que estamos en el momento más peligroso de las relaciones internacionales y que nuestra Cancillería, en el ejercicio de esa diplomacia bolivariana de paz y de esas relaciones internacionales, ha salido al paso ante cualquier actuación vergonzosa, como la reciente de la secretaria del CARICOM, o como el pronunciamiento de la embajadora del Reino Unido, o como el pronunciamiento del reciente primer ministro de Canadá, o de la propia Unión Europea, cuando pretenden atacar la actuación legítima, independiente y soberana de un pueblo que jamás volverá a ser colonia o neocolonia de imperio alguno. Desde aquí vaya nuestro aplauso a esa extraordinaria Cancillería que de verdad todos los días hace su gran esfuerzo. Por eso es que Venezuela, hay que decirlo con humildad, pero sobre todo con asertividad, sigue siendo un referente, no solamente en gestión de gobierno, en liderazgo, en doctrina, en materia legislativa, también en relaciones internacionales y en diplomacia. Y gracias, por supuesto, al mandato popular. Sin la fuerza de todo el pueblo unido, consciente, que ha madurado muchísimo en revolución, pues no habríamos logrado tener este puesto frente a esta posibilidad de cambiar el mundo, de transformar el mundo. Ahora a Venezuela le sigue correspondiendo la tarea de transformar el mundo, para eso estamos. Gracias a ustedes, gracias doctor por habernos acompañado, gracias a este equipo de producción por este nuevo set, gracias familia, se les quiere muchísimo.